hablar hoy de roadmaps. Esto es algo muy de UX. Yo sé que aquí la gente que ya saben, tenemos experiencia trabajando en equipos, en empresas, odiamos los roadmaps porque muchas veces planificamos y normalmente puede pasar que no los cumplimos, pero hoy yo les voy a dar como por lo menos mi manera de organizarme. Ni siquiera es en mi trabajo únicamente porque bueno, estoy empezando ahorita en un equipo nuevo, pero por lo menos ustedes saben que estoy en 30,000 huevonadas, o sea, entre el trabajo de Globan, el part-time, los streams, la YesConf, bestiales, la comunidad. Tengo mucho que escribir. Entonces yo lo que hago es que plasmo qué cosas voy a hacer por Q, todas las cosas que hago de todas las actividades que yo hago en el día a día. Entonces esa es mi manera de organizarme y me ha servido bastante bien y también como psicológicamente ustedes los ayudan como a cumplir las metas que ustedes se planteen. Medio cursi, pero es interesante. Mi idea es como explicarles más o menos cómo uno puede organizarse, como les venía diciendo, más allá únicamente solo de lo laboral. También es como en el ámbito de todas las cosas que uno tiene que hacer. Esto yo al principio lo aprendí en una de mis sendadas por allá en mis antiguos trabajos, donde un product owner que de verdad era muy paciente conmigo me explicó como este método de, ok, mira, hagamos convenios, mira, no te vuelvas loca con todas las actividades, si tú tienes registradas todas tus actividades, ya yo sé en qué estás y de repente como tenerlo más plasmado como en algo más tangible. Entonces me enseñó y me explicó cómo se manejaban los roadmaps a nivel de producto, o sea, cómo él proyectaba todas las metas que tenía que hacer en el transcurso de un año. Y en este caso, este equipo lo dividía siempre por Q. Cuando les hablan de Q, hablan de trimestres. O sea, el primer Q es lo que viene a ser enero, febrero, marzo, luego abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos son cada 3 meses los Q. Entonces, ¿qué pasa y cuál es el error más común cuando uno planifica? Es que piensas que los planes van a cumplirse siempre al 100% y eso les digo de una vez que es mentira. Uno siempre puede decir, en el transcurso de un año voy a, no sé, a aprender a manejar, voy a hacer tantos test de usabilidad, o voy a sacar ciertos issues, o voy a sacar toda la aplicación. Y está bien plantear objetivos durante un periodo de tiempo, pero tienen que entender que hay cosas que pueden ocurrir durante el camino, que eso también es el mayor error de los equipos cuando están en las planning. ¿Cuál es el mayor error que comete un dev? Sobre todo cuando está llegando a un equipo, es que te pueden decir, tienes que hacer la planning y tienes que, no sé, hacer un modal. Solo el modal. Entonces te dicen, ya, ¿qué implica el modal? Uno dice, nada, es fácil un modal. Eso es hacer el modal y ya. No. Tienes que considerar un montón de variables. ¿Qué implica llegar a hacer ese modal? El backend, el frontend, ¿está el diseño hecho? ¿No está el diseño hecho? ¿Qué tiene que hacer el modal? ¿A dónde tiene que conectar el modal? Entonces ahí es cuando no es tan así. Sobre todo cuando tú estás trabajando en un equipo y mucha gente mete mano en un código, te das cuenta que hay gente que de repente por temas de delivery o que no hay una estandarización del código, piensas que te lleva 2 días, pero te lleva una semana. Y eso es súper grave que ustedes se comprometan y digan, yo lo saco en 2 días y te demoraste una semana. Es preferible que digas que me voy a demorar 2 semanas y lo saques en una semana. Uno antes de planificar a lo que voy es que tienes que tener en cuenta, y ese es como el primer tip que les voy a dar el día de hoy, qué cosas necesito hacer para realizar esta tarea en este específico. Y esto es un tip que les va a servir en sus planning. Yo lo aplico mucho a mis procesos de diseño, pero es como algo que pueden aplicar a cualquier cosa. Como esto es algo mío personal, no tienen que hacerlo de esta manera, cada quien puede como asumirlo en su momento. Esto me sirve a mí, sobre todo como yo estoy trabajando para Globan. Ya saben que Globan lo que hace es que a uno te posiciona con un cliente, o sea, el cliente verá tu rendimiento y obviamente tu objetivo es que estés feliz, pero tú siempre necesitas tener un respaldo de todas las cosas que estás haciendo para como poder justificar, en mi caso, a Globan, de todas las actividades que estoy haciendo con el cliente para, bueno, yo llevarme un buen feedback, se vea un crecimiento, no me exploten, un montón de cosas. Pues es mi forma de documentar todas las actividades que yo estoy haciendo. No quiere decir que lo que yo plasme aquí queda como en piedra, porque como les digo, siempre van a existir variables. Entonces, ¿cómo parto yo el roadmap? Sí, es como una especie de roadmap, pero digamos, es como un espacio de trabajo.
Yo lo que hago es que proyecto, si ustedes están en un trabajo más estable, háganlo anual. Si de repente a ustedes se les hace más cómodo hacerlo mensual, lo pueden hacer también. Entonces, en vez de partir por el 2025, bueno, lo hacen por mes. Ahorita igual de todos modos yo lo voy a ir desmenuzando y se les va a hacer un poquito más fácil de entender. Al principio les va a parecer un poquito mareado, pero créanme que vale mucho la pena. Entonces, esto incluso se puede como disminuir más. Aquí va a depender mucho de cómo sus equipos trabajen. Hay equipos que trabajan por sprint de cada 2 semanas, otros definen del 1 al 15 y del 16 al 30 o 31. Ahí en realidad depende demasiado de cómo se estén manejando ustedes internamente dentro de sus equipos. Entonces, esto se divide aún más, que ya tienen como su primer Q. ¿Qué pasa cuando no planifica? Que ustedes cuando vayan a preparar como proyectos o vayan como a proyectar, diciéndolo de una forma, ¿qué es lo que van a hacer en sus equipos durante el mes o por quarter? Esto les va a hacer, esto es una herramienta útil para como que ustedes vayan documentando toda esa parte. ¿Qué era lo que yo hacía como en mi propio roadmap? Yo siempre como colocaba, dependiendo de cómo ustedes se vayan manejando, si es por proyecto. Por ejemplo, cuando yo estaba en uno de los bancos, cuando yo trabajaba en Itaú en ese momento, yo era la UX como de 3 equipos. Entonces yo tenía como que tener dividido el roadmap por el nombre del team. No sé, team 1, team 2 y team 3. Como para yo observar qué cosas le estaba haciendo a cada team. Hay UX que pertenecen a un solo team, pero trabajan en distintas iniciativas que conllevan a varias actividades. Por ejemplo, no sé, estoy trabajando en el carrito de compra, o proceso de pago, etcétera. Entonces aquí eso es lo que van a hablar, eso es lo que van a reflejar aquí. Yo puedo tener acá una iniciativa que de repente yo puedo como tomar en los primer quarter o me va a tomar mes y medio, por decirles algo. Entonces esto se va dividiendo. Tal iniciativa vas a tener, no sé, 2 meses para hacerla. Tienes que sacar una funcionalidad nueva completa para los desarrolladores porque ellos solo van a tener 3 meses para desarrollarla. Entonces ahí es donde yo converso con el product owner en este caso y le pregunto de qué trata la iniciativa y dependiendo de lo que esta persona me diga, yo tomo las decisiones de qué actividades de diseño yo voy a llevar a cabo para poder hacer esta iniciativa. Si son test de usabilidad, si son solo ser wireframe, si necesito entrevista con los usuarios, toda la pila de mierda que nosotros hablamos siempre. Entonces yo lo que hago para como ir controlando mis tiempos, porque nosotros los UX tenemos que tener como demasiado bien medido los tiempos, porque no siempre se nos permiten hacer todas las actividades de diseño. A veces nos dicen, nada, lánzate el diseño y no me importa tus test de usabilidad y lánzatelo. Confiamos en tu intención y tu criterio como diseñador, solo hazlo bonito. Entonces está bien, ok, si eso es lo esperable, uno les dice, si no hacemos tal cosa, bueno, van a pasar estas otras consecuencias. Puede ser que fallemos de manera un poquito más grave si yo no pruebo la aplicación antes de pasársela al dev. Pero eso ya son otras cosas. Entonces acá yo le coloco, ya, mira, este es el nombre de mi actividad. Yo tengo que reflejar, puede ser como mini subtareas. Entonces, ¿qué es lo otro que yo hago para que sea más fácil para mí visualmente hacer esto? Es que yo le agrego como una especie de color para yo saber qué tipo de actividad es. Cuando yo hablo del tipo de actividad es como para identificar más fácilmente y categorizar en qué etapa de diseño corresponde esta actividad. Por ejemplo, si es una entrevista de usuario, quiere decir que estoy como en una etapa más de discovery. Entonces yo lo que hago es que también como en mi especie de roadmap le notifico o le muestro o me muestro a mí misma, digámoslo así, como con un color y ahí está como la lineecita, pues. Como estas son las distintas etapas que tiene esta iniciativa. Entonces aquí ya yo dejo como identificado dentro de mi mismo roadmap qué cosa le corresponde a cada color. Voy a decir, no sé, en tal iniciativa yo voy a hacer, no sé, un workshop, por decirles algo. Bueno, y como subtareas que tengo que hacer para este workshop, ya tengo que planificar la dinámica, por decirles algo, imprimir unos wireframes o qué sé yo. Puede ser algo que sea físico, hablar con el PO, reunirme con research para que me ayude, todo lo que quieran colocar. Entonces aquí dicen, bueno, del 1 al 15 yo sé que yo voy a ocupar esta tarea, pero no sé, yo calculo que yo todo esto lo debo realizar entre el 1 de enero hasta el 7 de enero,
porque bueno, uno dice que es mucho, pero hay que considerar los fines de semana, reuniones y todo lo que sea. Entonces ya después del workshop, yo sé que para esa misma semana, análisis de resultados. O sea, qué fue lo que yo conseguí o lo que yo tomé de toda esta información. Entonces ahí, no sé, digitalizar cost tips, preparar matriz para conversación con los devs y, no sé, agendar reunión con los devs. Entonces ya, yo sé que de esto tengo que trabajar desde el 8 hasta, no sé, debería tenerlo en, no sé, 3 días, desde el 8 hasta el 11. Entonces yo digo, bueno, ya, entonces, ¿qué más voy a necesitar? Ya, yo sé que ya yo 2 semanas de trabajo los tengo ocupados porque tengo que sentarme a planificar todo esto y hacer todas estas cosas. Entonces, no sé, aquí uno puede colocar reunión con el team y aquí, ajá, no tengo actividades que revisar, sino que es como reunirme con el team y ya. Y esto ya es como para definir todos los resultados y decir a los de, mira, todo esto se va a tratar de todo esto y toda la cuestión y eso, para para. Y después que ya yo tenga como esa reunión, ya yo puedo pasar a como a un proceso de ideación, porque ya aquí yo voy a definir qué va a ser el producto y toda la cuestión y eso. Entonces, acá abajo coloco ya después de esa reunión, qué es lo que voy a hacer. Y esta reunión solamente es el día 12. Entonces, de la reunión con el team, bueno, yo sé que ya yo puedo levantar wireframes y ya los wireframes, ¿cuánto tiempo me puedo llevar a hacer un wireframe? A lo más, bueno, dependiendo de lo intenso que puede ser el proyecto, digo que me puede llevar 2 días. Aquí, de hecho, todavía no he pasado el 15. Y este también debería pasarlo por acá, porque todavía no he tocado como la quincena. Y miren, aquí ya tengo 2 semanas planificadas, yo sé todo lo que voy a hacer. Pero ustedes no se pueden cerrar a que esto sea como demasiado estructural, como yo se lo estoy planteando, porque ¿qué puede pasar? Ok, yo puedo decir ya, yo tengo ya todo el trabajo definido para el 1 del 15, pero a mí el producer me puede decir, sí, ya va, pero te da tiempo para hacer las otras actividades de las otras iniciativas que estamos trabajando. Ahí es cuando dice uno, ups, estoy ya acaparando el tiempo y empiezan como las peleas de que, ajá, pero yo tengo esto, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo negociar? Entonces, cuando ustedes ya se encuentren con este problema de que tengo demasiada actividad y si me están pidiendo más cosas, porque puede pasar y es perfectamente normal que en un equipo pasen incidencias y de repente tú algo que entregaste y se lo diste al dev no consideraste una casuística y de verdad el dev no puede avanzar porque tú no especificaste una casuística porque se te escapó. Uno es humano, los UX somos así, los UX no se nos van a escapar, se nos escapan cosas y el dev no se va a bloquear si tú no le defines eso. Entonces eso te va a quitar tiempo de lo que tú estás planificando. Siempre traten como de estimar más días de lo que están colocando acá. Ok, aquí yo puse fechas random. Pero sí, es lo que yo les digo. Si yo sé que analizar los resultados de un workshop me va a tomar 3 días, o bueno, me va a tomar 2 días, ya, porque solamente enfocarme a digitalizar las cosas y no sé qué, y esto, ¿qué tanto? Eso me puede tomar un día, ajá, pero tú no estás contando en que ese día te pueden meter 20 reuniones y por esas 20 reuniones tú no pudiste trabajar nada. Ah, me quitaron el tiempo, que me trasnocho para terminar esta actividad después que ya yo había dicho que le iba a hacer entre esta fecha y esta fecha. Entonces ahí donde los días que uno dice, que uno cree que son laborales como operativos, piénsense que siempre va a ocurrir algo que les va a quitar tiempo, reuniones, en incidencias y todo ese montón de cosas. Entonces siempre estimen más de lo que ustedes piensan que les va a llevar la tarea, porque siempre va a ocurrir algo en los equipos que les va a quitar tiempo y es como también responsabilidad un poco más de ustedes prever todo este tipo de cosas, de situaciones que pueden ocurrir, porque van a ocurrir, es perfectamente normal y eso no es culpa solamente del pro bono, por más que ustedes tengan excelentes relaciones con todos ellos. ¿Qué enfoque tomarías si estimaste una tarea para X tiempo y al profundizar en ella o desarrollar notas que te tomará más tiempo aún? Bueno, con más razón, si ustedes ya saben, miren, ustedes no den por hecho que ya conocen todo lo que les va a llevar la tarea, justamente porque les digo de que a medida que la tomen, va a pasarles y resulta que no era lo que ustedes pensaban y se encontraron con que era más difícil de lo que era, o como dice la pregunta, estás viendo que te está tomando más tiempo de lo que debería tomarte, de lo que tú estimaste y ahí estás y ahí pecaste. Es un poco, en mi opinión, y esta es como mi opinión personal basado en mi experiencia, empieza ya a definir quiénes son personas que son más senior que otras. Porque un senior ya sabe que esas cosas pasan. Entonces, a la hora de estimar,
porque ya se llevó su primer tortazo, por decirlo de alguna manera, que estimó algo que pensaba que iba a ser fácil y por X o Y razón no pudo hacerla. Ahí, lamentablemente pecan ustedes como los que están estimando. Ahí ustedes sus deberes siempre estimen más. Hay niveles de incertidumbres también. Cuando ustedes les asignan una tarea que ustedes no tienen ni idea de qué se va a tratar o qué va a conllevar esa tarea, no. Ahí, sobre todo eso ocurre en las planning, ustedes pueden colocar como niveles de incertidumbre. Para el que nunca está en una planning, normalmente los equipos estiman y dicen, yo creo que esto es un 5 y que lleva una semana, y eso se representa en un 5, o esto es un 1 y representa un día laboral. Entre todos, ese es como el momento de que ustedes conversan. Ahí también como dicen en el chat, yo suelo dividir una tarea en tareas pequeñas para no abrumarme. Eso es algo también muy importante que tienen que hacer. Por eso es que yo hago como un poco esto ya. Yo sé que yo tengo que llegar como al final de esta iniciativa, pero yo cómo voy a dividir estas cosas. Entonces yo por eso como que yo misma me pongo como un orden y digo, ya, yo para hacer un workshop necesito esto, invitar a la gente, empujar al product owner, que si esto, un montón de cosas. Entonces yo así es que voy construyendo como mis propias actividades con eso. Pues entonces yo digo, ya, yo sé que un día lo tengo que ocupar para enseñar a los devs los wireframes. Y yo ahí les digo, mira, estos son los wireframes, muchachos. Ustedes ven esto complicado a nivel como desarrollo. Estos wireframes son así por esto, por esto, por esto, que no debería haber mayor problema porque si tú involucras a tu equipo desde antes de empezar a ponerte creativo, no debiese, como que empiezas a reducirle a tus desarrolladores como el nivel de incertidumbre que van a encontrarse a la hora de que vean por primera vez un diseño, un prototipo ya listo, que eso es el error que cometen muchos UX. Y ahí empiezan como las típicas discusiones de que nosotros nos ponemos más creativos, que hacemos cosas imposibles y gente, todo es posible. El problema de los equipos es que a los equipos se les da un límite de tiempo. Y piénsense que si hay un teams de desarrolladores, ustedes se tienen que poner en lugar de los devs también un poquito de que imagínense un team que tenga, que sea un equipo core y se tenga que hacer cargo de sacar nuevas iniciativas, pero también tiene que sacar el soporte y hacerle soporte a la aplicación en caso de que haya un bug, que la aplicación se cayó, no funcionó en X tienda o a X usuarios no le funcionaron, no les pasó la tarjeta y queda un cagazo. Entonces, ellos también tienen que requerir un tiempo para allá, así como a uno le pueden pedir cosas en el camino. Entonces, tienen que siempre evitar y bajarles los niveles de incertidumbre y eso es mostrándoles su trabajo e involucrándolos en su proceso. Y listo, ya después de esa reunión, chao, ya yo entregué todo. Pero fíjense que fueron mes y medio, claro, esto contando, sin contar fines de semana, que aquí todo está bien. Todo esto es la planificación de una cosa, de aquí a febrero. Pero ¿qué pasa? Tienes otras cosas en el tintero. A lo mejor tú, en paralelo a todo esto, estás haciendo pantallas para X iniciativa. Y eso es una cuestión que está apenas en una etapa de prototipado. A lo mejor es algo pequeño y no es más que diseñar un botón. Y aquí es donde empiezas como a visualizar todas las cosas que tú vas teniendo en tu ruta. Por eso es que yo trato de hacer esto en todos los teams que yo cargo cuando estoy en distintos clientes en Globant. Bueno, no distintos clientes, como en clientes diferentes, yo trato como hacer esta estructura para mí tener un respaldo hacia Globant de que, hey, ¿por qué no me ha subido el seniority? O es una forma también como de justificar, mira, yo he hecho, en este último tiempo yo le he hecho al cliente esta cantidad de trabajo y cuando el product owner te diga, hey, necesito que trabajemos en tal iniciativa o surgió un incendio y yo necesito como revisar X cosas, lo agarras y le dices, ok, yo no tengo ningún problema y esto es un tip para que ustedes aprendan a negociar. Pero yo estoy haciendo todo este pile de cosas. ¿Qué va a pasar con todo esto? O sea, yo no tengo problema en cambiar de prioridades, pero entonces me tienes que quitar algo de lo que yo estoy colocando a ti. Entonces dicen, bueno, entonces, mira, esto es mucho más urgente, posterga como todo esto que está acá. Ok, entonces yo, mira, le digo, perfecto, yo no tengo problema, yo puedo mover todas estas cosas que quedan para el otro mes para yo poder tener disponibilidad, de trabajarte X cosas en estas 2 semanas. Y son todo este tipo de tareas y ahí tú proyectas. ¿Es fastidioso? Sí, lo es. No es algo rápido de hacer, pero basado en mi experiencia, esta es como la mejor manera que yo he encontrado para que los
los miembros de mi equipo, la gente de producto, el negocio, los devs, quien sea que esté supervisando tu trabajo, pueda como visualizar todas tus actividades y puedas como negociar más fácilmente y que el product owner tenga más conciencia de a qué cosas estás afectando cuando surgen y te hacen cambios de prioridades que pasa en todos lados. Por eso es importante que, ok, cuando vayas a estimar una fecha, trata de ponerle, por lo menos yo que trabajo en diseño, yo le trato de poner 1 o 2 días más de lo que yo considero que me puede llevar, porque siempre hay algo que es más prioritario que lo otro. Entonces, esto es como una manera visual de jugar con tus tareas y de ir como dejando en el camino las cosas que tú vas transformando. Ok, yo trabajé en esta iniciativa de febrero a marzo y en qué momento yo voy a volver a trabajar con esto para el MVP 2. Entonces el product owner te dirá, no, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque los chicos necesitan tiempo para desarrollarlo, vamos a hacer un piloto, un montón de cosas que van a evitar que tú puedas, como digamos, meterle mano de nuevo al diseño y de ahí tú dices, ya, yo sé que esta iniciativa no la voy a tocar hasta junio y aquí los devs van a hacer el desarrollo y tú entre este tiempo, tú vas a estar trabajando en otras cosas que pueden ser en paralelas en esa iniciativa o en una diferente. Y así vas visibilizando en un lapso de tiempo todas las cosas que estás trabajando. Eso a mí me ha ayudado un montón. Al menos esto les sirve como para decir, ya en el 2025 yo sé que tengo que trabajar, el producto sí o sí va a tener que tener 4 iniciativas nuevas y 2 iniciativas que van a ser mejoras únicamente. O no van a tener iniciativas nuevas, pero todas estas son mejoras continuas.